Sí, sí. Bueno, ya sé que ya oraron, pero a mí me ayuda también mucho a orar, porque me ayuda a entender el comienzo del por qué estoy aquí al frente. ¿Me ayudan? Cierren sus ojos, por favor. Señor, te doy muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, nos permites aprender de ti y ayúdanos a que esta mañana, siendo una predicación de información, de mucha información, podamos entender todos que tú estás en control de los tiempos, que tú estás en control de un propósito que nace en tu corazón, que es que te conozcamos. Así, Señor, que pongo esta predicación, mis labios, Señor, te pido que me des la autoridad para poder hablar lo que se va a hablar hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a estar hablando sobre la reforma protestante, las 5 solas, que si pueden voltear a ver a su lado derecho, ahí están. He visto a diferentes predicadores y me encantaría, voy a intentar ver las 5. Creo que hay mucha importancia en ir viendo casi que cada una por una, porque contiene muchísimo significado para nosotros que estamos hoy reunidos, lo que pasó con con las 5 solas. Entonces, bueno, voy a intentar ver las 5, pero a ver cómo nos va. Ok. La Reforma Protestante no fue un evento aislado, sino que ya traía un clamor de varios siglos de corrupción teológica, doctrinal y moral dentro de un tiempo de la iglesia. Es importante para nosotros como cristianos de hoy entender qué fue lo que sucedió ahí, porque vivimos en el peligro de que si no entendemos lo fundamental de la palabra de Dios, podamos caer en errores doctrinales. Entonces, para ti no pueden pasar estos temas de las 5 solas como, si alguien te pregunta, oye, ¿qué son? Y tú no sabes contestar. Nosotros somos una iglesia independiente, creemos en el Espíritu Santo, Vida Nueva para San Luis Potosí, creemos en el Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo tiene poder, sí, pero tenemos un corte bautista, un corte también con mucha doctrina y con ciertos límites, mucho orden. ¿Se han dado cuenta todos los que llegaron a esta congregación que no les tocó llegar un domingo, como en mi caso cuando me tocó llegar de chico a una iglesia y todos estaban tirándose y todos ¡ah! Y la gente llega y desde la puerta dice, no, hombre, ¿a qué dónde me metí? Entonces, una iglesia con orden, como las escrituras lo piden. Y también tenemos un corte de iglesia reformada. Esta iglesia cree eso. Entonces, si tú no sabes en qué creemos y alguien te pregunta, ¿cómo? ¿Tú qué eres? La gente dice, yo soy cristiano. ¿Y cómo que cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Y hay cristianos que responden la frase cristiañoña de cristiano no es una religión, es una relación. Y, no es una respuesta que debería de esperar alguien que te está preguntando algo, que tú que sabes lo que dice la palabra o deberías de saberlo, puedas dar una respuesta de acuerdo a las escrituras. Porque si no regresamos a la escritura, estamos en el peligro de que a mí se me ocurra decir ahorita que yo soy profeta o de que soy un nuevo apóstol. Ya me pusiste el reloj de frente. Estaríamos a la deriva de que a cualquiera que se le ocurra decir algo aquí al frente, pues suceda. ¿Alguien ha visto algo así? Sí. No es como que del siglo XV, no. Lo estamos viendo constantemente en falsos maestros, falsas doctrinas, falsos apóstoles que se están levantando hoy. Entonces hubo un tiempo de varios siglos de corrupción y era necesario que ocurriera lo de la reforma. Entonces hubo algunos edictos, uno se llama de Milán en el año 313, otro edicto de Tesalónica, que se provocó una gran desviación de la doctrina apostólica. Cuando decimos doctrina apostólica, es de los discípulos, de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, ¿estamos? Entonces,
hay tanta información, por eso les digo que podríamos echarnos, créanme, 6 meses hablando nada más de doctrina de la Reforma. En la palabra de Dios nos enseña que si viene un ángel o viene otra persona, un maestro, y empieza a añadirle cosas a la Biblia o nos quiere enseñar una doctrina que está fuera de la doctrina de los apóstoles, ¿sí o no? De la doctrina que ya ha sido establecida, sea anatema, sea separado para destrucción. No le podemos añadir más a lo que ya está escrito. Entonces, el no tener bien delimitado hace que cualquier persona venga y le sume, aún tú mismo. Porque a veces como cristianos no dejamos de a veces estar de alguna manera con presión de nuestras emociones o circunstancias y queremos ver a Dios como nosotros querramos verlo. Y en ese querer ver a Dios como a nosotros nos conviene, torcemos las escrituras, aún tú. Si no estás bien aferrado a la palabra de Dios, es muy fácil que tú mismo las malinterpretes. Las agarres a tu conveniencia. Porque dice la Biblia, vas pasando por donde venden, ¿quién quiere un carro del año? Nada más una. Y vas pasando por donde están afuera de los carros de la agencia y tú, me deleito a sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de mi corazón. No. O sea, vas a hacerla como te conviene. Dice la palabra en Juan, hay que pedir conforme al carácter de Dios. Y ahí garantizamos que Él inclina su oído y nos escucha. Pero si no sabemos el carácter de Dios, y la única forma de ver el carácter de Dios es a través de las Escrituras. Decía un teólogo contemporáneo de la Reforma, decía Jerónimo, cuando tú oras, tú hablas con Jesús. Pero cuando tú lees las Escrituras, Jesús habla contigo. Entonces, no leer las Escrituras es no poder entender el carácter de Dios. Y entonces, cuando oras, podemos orar mal. Porque dice Jesús, porque cuando oran para sus propios placeres. Porque no podemos negar que estamos siendo invadidos por cuestiones, anhelos que tenemos. Si no tenemos claro quién es Dios, vamos a creer que Dios es un colaborador, lo vamos a ver más adelante, que Dios está para servirnos. Y entonces viene un pensamiento humanista, que aunque Dios existe, Dios gira en torno ¿de quién? De mí. Y la palabra de Dios nos arroja que todo lo que Él ha creado fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, Él es el centro. Con este asunto de la depravación, de las escrituras, de la distorsión, se desviaron y salieron las doctrinas marianas. Y tú dices, ¿qué es una doctrina mariana? Perdón, ¿alguien nos visita por primera vez? Ahí pensé que Dios levantaba la mano. No, súper. No subas esta prédica. Doctrinas marianas es cuando les tocan a la Virgencita, a la Virgen María. Esas son doctrinas marianas. La mediación de los santos, la salvación por obras y el purgatorio y la supremacía papal dominaron el paisaje espiritual. Aunque había una iglesia, lo que dominaba era lo que decía el Papa. Y como estaba pasando todo esto de las doctrinas marianas, la mediación de los santos, pues a ver, dile que no al Papa. Entonces el Papa tenía un gobierno y la Iglesia Católica tenía un cat, significa sobre, y ólico significa todo. Entonces católico significa por sobre de todo. Cuando la Iglesia, rapidísimo, cuando está Constantino y para la persecución a los cristianos, Constantino abraza, de alguna forma, hay mucha controversia en esto, Constantino abraza la fe cristiana y entonces para la persecución a los cristianos porque lo estaban matando en el Coliseo, y unos emperadores después, ya desde Constantino, él empezaba como, si tú eres cristiano, pues entonces eres mi amigo, ¿no? Pero conforme iban pasando 1 o 2 emperadores después, creo que es Clemente, no solo les empezó a entregar lugares de preeminencia a los cristianos, les regresaron sus lugares de culto para que pudieran seguir predicando, pero junto con eso
les daban lugares en el Senado, les daban lugares de poder. Entonces, como tomaban en cuenta a los cristianos, pues, qué bonito, ¿no? Como que a veces o algunos oran hoy por eso, que todos los cristianos lleguen al poder, Señor, y nos gobiernen. Bueno, algo así pasó en ese momento, pero unos emperadores después, que es Clemente, no solo albergó a los cristianos, sino que ahora postuló lo contrario. Ahora el que no sea cristiano lo matamos. Y ahí entonces empezó la gente, sí, sí soy. ¿Era una cuestión de fe o una cuestión de conveniencia? De conveniencia. Y ahí es donde de alguna forma se casa la parte política con la religión. Porque es una orden ser cristiano. Pero ya no es una cuestión de decisión de que el Espíritu Santo convenciera a través de las Escrituras quién era Cristo, sino pues sí, ya me dijeron que fuera, pues para que no me maten, soy cristiano. Aparte puedo tener acceso a nuevos puestos. Entonces, la gente se hizo cristiana y empezó a obtener puestos en el gobierno. Y entonces los que estaban puestos antes, los cristianos de veras, pues empezaron a dejar eso. Y ahora el Senado romano, pues ahora eran llamados clérigo. ¿Han escuchado esa palabra? Clérigo. Y esto es lo que encontramos en la Iglesia Católica, el clérigo, que es un grupo de personas que de alguna forma dominan a través del gobierno. Postulan reformas doctrinales, todo lo que tengan que hacer. El magisterio papal, que son todos esos que enseñan. Ahí se casó la Iglesia con la política. Entonces, conforme van pasando los siglos, el dominio era político y entonces lo que le convenía a la política, eso eran las cosas que iban distorsionando. La reforma fue una respuesta necesaria a esos siglos. Digan conmigo, sincretismo. Sincretismo tiene que ver con agarrar lo que puedas de lo que sea. Por ejemplo, Alejandro Magno, cuando iba haciendo sus conquistas, les recomiendo que vean alguna película de Alejandro Magno, para hacérselos rápido. Alejandro Magno agarró todo su ejército y lo que iba haciendo era, llegaba a un pueblecito y decía, ya llegamos, y a ver, deja de hablar Tenec, que llegaran aquí a la Huasteca. Ya no hables Tenec, ahora vas a hablar griego. Y a ver, ¿tú qué adoras? No, pues yo adoramos aquí no sé, una imagen. Y le dice, ya no vas a adorar eso, ahora vas a adorar a Diana. A la diosa Diana o Artemisa, vas a adorar a algún dios romano. Ya no vas a adorar así, vas a adorar a Zeus. Y todo tu dinero que antes le dabas a esa, si quieres, sígueselo dando porque ahora se va a llamar Artemisa, pero todo ese dinero se va para mí y se le va a llamar tributo. ¿Ok? Entonces, llegaba Alejandro Magno, eso se le llama helenizar. Ese es el helenismo. Llegar y cambiar una cultura, pero realmente los romanos quitaban la cultura del pueblo que estaba ahí. No, la unían a sus costumbres disfrazadas de. A eso se le llama sincretismo. Cuando tú ahí como que te haces pato, pero agarras de aquí y de allá y no eres ni blanco ni eres negro, eres de todo junto. Eso es el sincretismo. Entonces, por muchos siglos, Alejandro Magno, por ejemplo, ya salía de ese pueblito y le decía, Alan, tú te quedas en este pueblito, te quedas tú y Betty y gobiernan. Y les dejo a estos 3 para que les ayuden. Vamos a estar 3 días aquí. Y en 3 días ahora nos vamos para Matehuala. Y 3 días y agarraba todo su ejército Alejandro Magno y ahora llegaban a Matehuala, hacía lo mismo. Bueno, aquí te quedas Carito y Milenita y les dejo a ellas 2. Y mañana nos vamos nosotros para Cerritos. Y allá nada. En menos de un mes había una conquista tremenda y un helenismo tremendo. Por eso el idioma griego empezó a ser propagado por toda Europa. Entonces, conforme el imperio iba avanzando, esta era su forma de conquista. Cuando se casó la iglesia, se casó la religión con la política, esta forma no cambió. Ahora lo hacían a través de la religión. Llegaban, por ejemplo, Roma llegó hasta España.
¿Quiénes nos conquistaron a nosotros? Los españoles. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la forma en la que llegaron a México? Un tipo de helenismo. Ah, sí, esta es la que piensa, sí, ahora ya no se va a llamar, ahora se va a llamar la Guadalupe. Ahora esto ya no se va a llamar, ahora se va a llamar San no sé qué. Y ahora tu lana se va para acá y se va a ir con los virreyes, con los reyes, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron en la escuela? Entonces, esa siempre era la forma de ir avanzando. Y la Iglesia Católica, conforme crecía, esta era su forma de irse expandiendo. Pero conforme se expandía, pues toda la distorsión de las escrituras también se iban apoderando de esos pueblos. Entonces salen las 5 solas, que son el fundamento restaurado. ¿Ok? No porque la reforma venga y lo restaure, sino que la reforma lo que vino a hacer es volver a sacar a la luz lo que las escrituras decían. Y son 5. A ver, voltean a ver a su lado derecho. La 1, solo escritura. 2, solo la fe. 3, sola gracia. 4, y la 5, solo a Dios la gloria. Ok. Vamos a empezar con solo escritura. Frente a una iglesia que se sustentaba en la tradición y el magisterio, les decía, por los papas, por los sacerdotes, las bulas, papeles, los reformadores proclamaron que solo la escritura es la autoridad suprema para la fe y la práctica. A lo mejor te vas a preguntar, ¿qué es una bula? Déjame ver si es esa imagen la que tiene ahí. Sí. ¿Qué es una bula? Esta es una bula papal, la de la derecha. Si tú ves abajo, tiene como un pedazo de piedra Era un documento oficial emitido por el Papa sellado con el bulo. El bulo es el que está de su lado derecho. Es como la firma, un sello. Esta era la firma de un papa o algún sacerdote. Entonces, sellado con el bulo de plomo, de ahí viene el nombre de bula, que solía abordar temas de gran importancia religiosa y política. Por lo tanto, esto era lo que se estaba moviendo en esos siglos. Llegaba a una iglesia una bula, que era una bula, una ley de parte del Papa. Y por ejemplo, hay una bula que es esta, que se llama Exsurge Domine. Por ejemplo, esta fue del año del 15 de junio de 1520 del Papa León X. Y esta bula decía que si Martín Lutero, que había condenado 41 proposiciones de la Iglesia Católica, acusándolo de herejía, que si tenía 60 días para retractarse o sería excomulgado, el documento defendía la autoridad papal y las prácticas eclesiásticas que Lutero había criticado. Entonces, llegaba esto a una iglesia y ¿a quién le cerraban la puerta? A Martín Lutero. Porque el pensamiento de las personas que habían sido por siglos dominadas por la Iglesia Católica era que si el Papa decía, más te vale que obedezcas. Pueden ver muchas películas documentales de cómo llegaban a reinos y te obligaban a ser culpable de lo que fuera. ¿Han visto ese tipo de documentales? En nombre del Papa dices que tú entonces eres bruja. Y di que eres un hereje. O sea, te estaban presionando y presionando con el fin de poder tener dominio. Tenían dominio sobre tu economía, tenían dominio sobre tus tierras, tenían dominio sobre tu familia, tenían dominio sobre con quién te casas y quién no te casas. Todo ese dominio tenía la iglesia por bulas que se habían estado propagando, por malas enseñanzas que se habían estado propagando. La iglesia tenía el control sobre de todo. Hoy podemos ver algo así. Sí, y es por eso importante que el cristiano sepa de dónde Dios nos sacó para no caer en lo mismo. Y lo voy a volver a decir, porque siempre les he dicho, es fácil criticar a los de afuera. Pero vemos iglesias con falsos pastores, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que ahí hay un falso maestro? Y ahorita me está pasando algo que llegan a consejerías o sesiones a la escuela
y me llegan de varias iglesias y me entero de cada cosa que de plano, a mí Dios, solo Dios sabe si me está preparando para algún pastorado, pero así he estado en el horno 15 años. Cuando estuve en el Instituto Bíblico, pues todos estudian en el Instituto Bíblico para irse de misioneros o de pastores. Acabé mi Instituto Bíblico y a mí Dios no me dijo, ve y ponte una iglesia, me mandaron a servir aquí. Otra vez. Entonces, llevo aquí todo este tiempo esperando el tiempo del Señor, pero de repente me entero de cada cochinada. Y yo sí le digo a Dios, no, Señor, y yo, si esos están bien locos, ¿por qué yo? Creo que Dios debe de preparar muy bien a sus ministros. Hoy entiendo muy bien que no hay prisa. Si lo que no se va a predicar es a Cristo y el testimonio del que lo predica, aunque sea lo más coherente que se pueda. Porque un falso maestro es cero coherente. Va a hablar de dar, pero está enriquecido. Va a hablar de perdonar, pero no convive con nadie. Él opina y nadie le lleva la contra. Hace que su liderazgo sea irrefutable. Hace que lo que él diga sea una ley. Y se nota en la iglesia de ese tipo de pastores, de falsos pastores. Pues ahora que he estado dando consejerías y así, me entero de cada cosa que de plano se hablé con el pastor. Y le dije, oye, ¿qué onda? Los problemas no son normales, es literalmente de idolatría. Es que dijo ella o dijo él y yo hice esto. Gente que está pagando megadeudas porque el pastor o la pastorcita le dijeron, cásate porque te tienes que casar así, 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 así. O sea, dominan decisiones que no son como tal importantes para su avanzar en el desarrollo del carácter de Cristo. Se meten con tu economía, vende esto y Dios dijo que me lo dieras. ¿Han escuchado cosas así? A mí me tocó estar ya no voy a decir nombres, pero me tocó estar en una iglesia que se llamaba el Ahorrómetro. El Ahorrómetro, se lo inventaron estos cuates, que era como una cartulina donde terreno arriba, ofrendas el metro. Entonces, iban poniendo ahí cada sábado, cada domingo, cuánto se llevaba hasta juntar el costo del terreno. Pregúntenme si se compró el terreno, pero el Nintendo del pastor Daniel se nos fue, porque la gente quiere participar, la gente quiere sentirse que pertenece a algo. Entonces, ahí mi hermano dio su Nintendo y ahí después una vez hubo inundación y el Nintendo andaba ahí nadando. ¿Por qué? Porque se tiene que tratar con muchísima seriedad la relación pastor-oveja. Por la delicadeza de la oveja y la responsabilidad del pastor. Bueno, durante todos esos siglos les valía a los que eran los líderes de la iglesia en aquel tiempo esto, y usaban a la gente, abusaban de ella. Entonces, fíjense qué impactante es esto. Digan conmigo, sola traditio. Apréndete estas frases. Ok, estas se llaman las 5 solas, pero como que las pusieron no con una burla, pero sí con la contraparte. ¿Por qué? Porque solo traditio era la tradición igual o superior a la escritura que se hizo en el Concilio de Trento. Ellos le llamaban sola traditio, o sea, estaba a la par de las escrituras. Cuando se hacen las reformas se dice, no, sola escritura, para darle en la torre ese tipo de pensamientos. No, la escritura, no la tradición, la escritura. Ahora, la verdad revelada se encuentra en la escritura. Ellos decían en el concilio que la verdad revelada se encontraba en la escritura y en la tradición, y ambas deben de ser aceptadas con igual piedad y reverencia. Entonces un papa decía una cosa y venía otro y decía otra y se tomaba como ley. Todavía nos pasó en estas últimas 2 décadas. Benedicto decía una cosa, ¿sí les tocó oír eso? Después llegaba el Papa Francisco y decía lo contrario a lo que había dicho Benedicto, pero como es el Papa de ahorita, lo que diga el Papa es la ley.
No importa la contradicción, no importa la incoherencia. Si lo dijo el papá, eso es lo que estaba sucediendo. Se incluyeron los libros apócrifos. Fíjense, la tradición apostólica oral, o sea, desde el maestro que estuviera, transmitida por la iglesia, tiene el mismo peso que la Biblia. ¿Les gustaría un pastor así? Yo dije, y te callas. Parecería paternalismo en un pastor autoritario, pero no es más que la super mega mentira. Un pastor que trata de controlar a las ovejas. Y créanme que en esta congregación nos cuidamos mucho de que eso no suceda. Y hoy lo vimos en Vida Libre. Porque hay veces que la ovejita quiere la atención del pastor. No ha entendido que las escrituras es lo suficiente para poderle enseñar y todo, pero viene con el pastor, ¿para qué? Para que le enseñe o le cargue las penas. A veces parece más que para que les carguen las penas, porque cuando vienen con un pastor o un ministro y les confronta y les dice las cosas que les tiene que decir, se sienten ofendidos. Entiendan cuál es nuestra posición, entiendan cuál es nuestra responsabilidad, las escrituras. Trabajar con la fe, llevarte a Cristo, ¿ok? Que entiendas el significado de la gracia y que tu vida está para darle la gloria a Dios. Pero si tú no entiendes estas cosas, vas a venir por... Se empezaron a incluir los libros apócrifos como Segunda de Macabeos, Tobías, en algo que se llama la Vulgata Latina. Ahí les va. La que ustedes ven de su lado izquierdo es la Vulgata Latina, es una Biblia. Y la traducción de esta Biblia es la que usaban los católicos todavía por mucho, es la traducción de esta otra Biblia que se llama la Septuaginta, que es una Biblia buena. Esta Biblia de la Septuaginta hizo una traducción del hebreo al griego, ¿ok? Del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Y se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Bueno, la Vulgata toma esta, pero con algunos asuntos más adelante, por medio de algunos concilios, cambian algunas cosas y sacan de centro algunos versículos y crean la Vulgata Latina. Esta es la iglesia que se usaba, esta es la Biblia que se usaba los católicos. Ha tenido varias revisiones, pero cada revisión se le añaden cosas que hace más fuerte el gobierno católico. La Biblia, vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Yo ya se los puse ahí, pero por favor, subráyalo en tu Biblia. Subráyalo en tu Biblia. Este es un versículo que como tal, pues contradice lo que se estaba haciendo en aquel tiempo, pero más que solo contradecir, es toda la palabra de Dios, nos revela su gobierno, su persona, su carácter y la revelación que Dios da a través de su palabra para revelarse a sí mismo, su plan para el hombre. También puede revelar lo más profundo de ¿quién? Del ser humano, de su corazón. Porque dice la palabra de Dios que la palabra es como una espada, ¿verdad? De 2 filos, que corta y que penetra hasta lo más profundo de los pensamientos del corazón. La palabra de Dios tiene ese poder. Entonces, cuando se desvirtuaba el poder de las escrituras al poder de un hombre, imagínense la herejía. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, toda la escritura. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Toda. Si para ti la palabra de Dios, toda, no es importante, tú tienes un problemota. Porque por quitar esa palabra, toda, podemos recurrir a otras cosas. Y estos cuates recurrieron a sus propias ondas y distorsionaron. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, no por el hombre. A pesar de que hubo hombres inmiscuidos en su elaboración, fue el poder del Espíritu Santo quien obró detrás de todo eso, porque es sobrenatural. Sobrenatural, ¿cómo se hizo la Biblia, las escrituras? Pero también es sobrenatural lo que contiene. No vas a encontrar ningún otro libro que contenga tal sabiduría.
para poder ser de beneficio a la sociedad. O sea, la palabra de Dios contiene una sabiduría que puede transformar la cultura de cualquier nación. Puede transformar lo más íntimo de un hombre, pero puede transformar todo un pueblo. La sabiduría que tiene para la convivencia, padres e hijos, ley, ciudadanos, esposos, mente, cuerpo y espíritu, todo lo que contiene la Biblia es suficiente porque es inspirada por el que lo creó todo. Toda la escritura es inspirada por Dios y ¿qué más? Útil. Es útil. Hay una parte en los evangelios donde dice, había un siervo negligente, inútil, que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué significa? Que tienes herramientas. Negligente significa tener herramientas y no usarlas correctamente. Eso sería ser un negligente. Diligente es alguien que se usa las herramientas. La Biblia es diligente. Es útil si las pones en práctica. Mas tú podrías ser un negligente por no usarla. ¿Estamos de acuerdo? Toda la palabra de Dios, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué dice Mateo capítulo 15, versículo 3? Dice la palabra, respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué dice? Por vuestra tradición. La misma Biblia da alertas. Tú puedes leer Gálatas, Pedro, Isaías, tú puedes leer Éxodo, Deuteronomio, por varias partes donde Dios está diciendo, oye, no te mezcles con ellos al punto donde tú distorsiones. Oye, no pongas por encima esas cosas que por encima de mí. Aún las mismas cosas que Dios había dicho, van a, por ejemplo, hacer la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua? Se sacrificaba un cordero y todo esto. El corazón del hombre distorsionado vuelve entonces la fiesta el centro del asunto. Y Jesús está diciendo, no, nunca entendieron la Pascua ustedes nomás. Yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Ese animalito me representaba a mí para que entendieran cómo era el asunto. Pero lo distorsionaron. Entonces dice, ¿a qué hora volvieron a poner las tradiciones por encima? Bueno, Cristo viene, muere por nosotros, hay nacidos de nuevos, y Gálatas, dedicas este libro a los Gálatas, porque la gente ahora usaba la misma iglesia para ponerla por encima de Cristo. Si tú quieres hacerte cristiano, tienes que hacer esto, esto y esto. Si tú quieres venir a la iglesia, tienes que traerte una faldota hasta el tobillo y andar hasta acá. ¿Han visto congregaciones así? Si tú quieres estar en la alabanza, tienes que hacer esto, esto y esto. Si tú quieres, entonces otra vez es una bola de cosas que tienes que hacer para obtener algo espiritual. Hoy, si ese fuese nuestro pensamiento, estaríamos pateando literalmente la cruz y desechando la obra de Cristo. Cristo lo dio todo. No es necesario que tú y yo hagamos algo más para obtener salvación. Entonces, no podemos quebrantar lo que la palabra dice por poner una tradición nuestra, sea familiar, sea personal, sea institucional, sea eclesiástica. Es que aquí somos así. Pues si eso que tú dices Dios no lo pide, perdóneme, pastor. ¿Sí o no? Ok. Martín Lutero después tradujo la Biblia al alemán desde los textos originales. Por ejemplo, aquí les traje esa. Si ustedes checan, a ver quién trae una. Alcen sus Biblias de papel. Cheque quién trae el símbolo que está, por ejemplo, la mía aquí arriba está ese símbolo. No puede ser posible. Sí. Reina Valera 1960. Se llama Reina Valera por sus dos principales traductores, Casidioro de Reina y Cipriano de Valera. Por si tú decías, ¿y eso
La Reina Valera. ¿Nunca se han preguntado si esta Biblia es la correcta? ¿Y qué hacen? No, pues el pastor dijo, pues como está regresando al principio, hacemos las cosas porque hay una razón. Tienes que saber cuáles son esas razones. Literalmente esta predicación es rosa en lo apologético, porque te estoy dando herramientas de información para que tú entiendas por qué estamos como estamos. Y eso añade a tu fe. ¿Ok? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera son los que hicieron esta Biblia. El nombre Reina Valera se comenzó a usar después de la revisión de 1602, fue cuando se hizo, pero del lado izquierdo van a ver la Biblia del Oso, que se hizo en el año 1569. Esa Biblia que está de tu lado derecho ellos también la hicieron y era como la primera versión de la Reina Valera. ¿Ok? Si un día ves una, la puedes tener como colección ahí. En contraste, la Iglesia Católica oficializó la tradición como igual a la Escritura en Trento de 1546. Mientras estaban haciendo esta, la Iglesia estaba diciendo, la Iglesia, la enseñanza oral de los maestros de la Iglesia están al mismo par de las Escrituras. Por otro lado estaba Reina y Valera, estaban intentando, voy a ponerles aquí, esta traducción de la Reina Valera, les voy a explicar. ¿Se acuerdan que les puse la Septuaginta? Hicieron algo tremendo estos dos personajes. Dijeron, a ver, si la Septuaginta la están empezando a desechar los obispos y los papas, que porque hay una traducción ahí, porque la tradujeron del hebreo al griego, lo que hicieron estos dos personajes, usaron algo que se llaman los textos masotéricos, que es como lo más antiguo de lo antiguo del hebreo. De ahí sacaron su traducción, para no usar una traducción, una Biblia que la Iglesia dijera, no, esa ya la habíamos desechado. Estos cuates se fueron todavía más atrás e hicieron una traducción directa del hebreo bizantino, de los judíos bizantinos. Hizo una traducción ahí del hebreo y otro que se llama textos, se me fue la palabra, para el griego. De ahí sacaron la traducción para lo que tú hoy y yo tenemos como la Reina Valera. Cuando salieron hubo una expedición en el Mar Muerto y se encontraron unos rollos, se llaman los rollos del Mar Muerto de las cuevas del Qumran, así se llama. Lo que hicieron es que ahora los encontraron en el siglo XIX, o sea, no crean que fue esto hace mucho. O sea, hace 50 años, 70 años se encontraron estos rollos. Y cuando los sacan, adivinen qué eran, escrito de las Escrituras, del tiempo bizantino. Y lo que dicen, pues vamos a ver si sí es cierto. Y compararon esta Biblia. Y esta Biblia puedes confiar 100% en ella. Como venían los escritos, las cualquier diferencias que había eran mínimas por cuestión de idioma, pero el sentido, lo que se tenía que decir, lo tienes entre tus manos hoy. Por eso tenemos la Reina Valera. Ahora, ¿cuál era el asunto de tener una Biblia? Es que cuando se tradujo la Biblia, teníamos acceso a las Escrituras. Y al tener acceso a las Escrituras, ya nadie podía estarles diciendo qué era lo que Dios decía. Aún tus abuelitos o los papás de tus abuelitos les tocó ir a iglesias católicas donde el sacerdote no predicaba para allá, predicaba para acá. Y abrían la Biblia y era la Vulgata y la misa era en latín. ¿Alguien le tocó que sus abuelitos les platicara de eso? Entonces imagínense, los del pueblo, sin afán de insultar a nadie, pero eran analfabetas, ¿estamos de acuerdo? Si apenas entendían el español, les hablaban en latín y todo, sí, y tú lo puedes ver aún en las películas del Cantinflas. ¿Quiénes eran los más respetados en los pueblos? El doctor, el profe y el sacerdote. Y aún por encima,
del doctor y el profe, el sacerdote del pueblo. Ahí se hacían las juntas, lo que se necesitaba hacer en la ciudad, con el... Si se iba, ¿por qué tenía este dominio la iglesia? Porque llegaba a un lugar donde no había nada, levantaban la iglesia, una construcción digna de un pueblito, pero también se hacían una escuela y hacían ahí un hospitalito chiquito, y entonces la iglesia, el pueblo decía, no, pues la iglesia me quiere mucho. Y gobernaba la iglesia, todo el pueblito. Pero eso por todo México y eso por todo el imperio, era lo que hacían. Solo fe, justificados por la fe y no por obras. Les puse ahí lo que es en la iglesia medieval, enseñaban que la salvación era un proceso de fe más obras más sacramentos. Te estoy diciendo lo que la iglesia estaba enseñando. Al no tener acceso a las escrituras, a mí me hubiera encantado que la predicación de hoy nada más fuera sola escritura, que mucho que decir, mucho que enseñar. Pero bueno, una vez abierto las escrituras, el entendimiento, el Espíritu Santo tratando en el corazón, en nuestro entendimiento, pues entonces podemos creer en Cristo, ¿verdad? La iglesia medieval enseñaba que la salvación era un proceso de fe, más obras, más sacramentos. Los reformadores restauraron esa verdad bíblica de que el pecador es justificado solo por la fe. Tú eres salvo solo por la fe. No tienes que hacer obras. Ahora, que no voy a hablar ahorita de las obras, pero ¿un cristiano debe de dar obras? Sí. Pero para salvación, no. Sino como evidencia de que Cristo está en tu vida, haces obras. Lo veíamos ahorita en 2 de Timoteo, que la palabra es útil para enseñar y dice, y al hombre lo perfecciona para toda buena obra. La consecuencia del gobierno de la palabra de Dios en el ser humano es que se vean esos frutos. Ahí tú chécate. Ahí tú chécate si mucha Biblia. Conozco gente que habla mucho de Biblia, me recomienda muchas prédicas. A la hora que los oyes opinar, lo digo muy seguido esto, escuchas todo menos Biblia. Entonces, pareciera que las obras, si tú no tomas en cuenta las escrituras, las obras otra vez toman el poder en tu corazón. Un ejemplo, ¿quién de aquí, ahí levanta su mano, es estresado? Levanta su mano. Todos los que levantaron la mano, por consiguiente, tienes una gran capacidad de ser un controlador del infierno. ¿Sale? Todo tenso, queriendo controlar todo. ¿Sabes qué? Ahí se nota si eres salvo por la fe. Ahí se nos nota. Porque el que es controlador va a intentar tener un estado de ánimo o de estado espiritual en base a lo que yo puedo hacer o no hacer tratando de controlar las cosas. ¿Lo han pensado? Y Dios llega y te mete tú. Que no, que suelta ahí, te dije que no hicieras. Hoy lo vimos en Vida Libre. Lo importante del quebranto que te deja inmóvil. Un hijo de Dios el gobierno de Dios está sobre su vida y hay un punto donde está inmóvil solo para escuchar lo que Dios quiere que hagas. Porque ya entendiste lo peligroso es que tú hagas lo que tú quieres. ¿No te ha pasado que dices, híjole, no escucho la voz de Dios, no entiendo qué debo de hacer? Lo mejor que podrías hacer es que nada. No vaya a ser que escuchando tú tu propia estrés, acabes queriendo tener otra vez el control. Así de fácil se ve cómo poner en práctica solo por la fe. Evidentemente en los sacerdotes que estaban enseñando algo mal, pero acuérdense, eso era lo evidente, pero nosotros ya conocemos la verdad. Sabemos que somos salvos por la fe y en esos pequeños detalles se nos nota. Si quieres seguir teniendo tú el control, es que tengo que servir en la iglesia, porque siento que si no sirvo, Dios está enojado conmigo. ¿Eso es por obras o por fe? Por obras.
Es que aquí, ahorita, hoy no está el pastor Daniel. Y aquí estamos para hacer. ¿Dónde está Julián? Comiendo tortas allá. Nah, nah. Allá está Julián atrás. Julián y un servidor. El nombramiento es de ancianos, que es como son como pastores. Estamos debajo de otro pastor, colaborando con él en el cuidado de la iglesia. Si tú tienes una necesidad, si tú necesitas oración, si necesitas consejería, aquí estamos Julián y yo. O las cosas quieran en torno al pastor Daniel. ¿Eh? Levanten su mano, religiosos. Es que si no está el pastor Daniel, yo quiero que él ore por mí, como si la mano pachoncita de nuestro pastor Daniel te fuera a hacer algo de allá. Y no, es que Julián no es que Oscar esté bien feo, no. Es que trae más peso. Nos ha tocado en consejería que dicen, ¿puede orar usted? Porque Dios lo oye más a usted. Y regrésate mejor corriendo por donde viniste de aquella iglesia. Porque allá piensan así, aquí no. La palabra de Dios fue abierta para que entendieras a Cristo y que tú tienes acceso directo. La misma oración no oye Dios de ti que de mí. Pero podemos orar juntos. Aquí estamos para servirte, Julián y yo. Lo que necesites cuando el pastor esté o no esté, estamos aquí para colaborar en el gobierno de Cristo en esta iglesia. ¿Entendieron? Entonces, no estoy. Abran su Biblia, subrayen, subrayen, subrayen. Pues como les dije, no me va a alcanzar a dar las 5 solas. Pero como, ayer fue el Día de los Muertos, ¿verdad? Así estaban en la alabanza, ¿no? Se nota quién participó del cochinero de ayer, con su cara de muertos hoy. Ok, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice,
Ya estoy diciendo herejías, me lo van a quitar. Ay, no. Si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿tú qué hiciste? ¿Fuiste lo suficiente inteligente o super mega espiritual para entender los misterios de la palabra de Dios y entregarle tu vida a Cristo? ¿O el Espíritu Santo te vino a tener que decir, oye, tú eres un pecador, ¿puedes ver la santidad de Dios? Sí. Él es perfecto, no miente, Él es verdad, Él es vida. Tú eres muerte, eres mentiroso, profano, adúltero, ranchero, le vas a decir todo eso. El Espíritu Santo viene y nos lo revela. Si el Espíritu no hiciera eso, tú no podrías ni ser salvo. Por lo tanto, hasta creer, ¿de quién depende? De Él. Entonces, no tener estas líneas delgadas, un día el pastor les hablará más al respecto de esta doctrina, pero no tener esas líneas bien definidas hacía que entonces el hombre entendiera como que tenía que hacer algo para cooperar con Dios. Y aquí les puse que se llama sistema sacramental. Espero estén aprendiendo algo. Todavía me quedan 15 minutos. Súper. El sistema sacramental. Ok, 1, el bautismo. 2, la Eucaristía, que es esto de la que levantan la hostia, el cuerpo de Cristo. No creen que la hostia es una hostia. Si tú te das cuenta, creo que hasta en el COVID hicieron, no me acuerdo, una maña para... El chiste es que tú no puedes agarrar la hostia porque tú eres un profano. Hay una oración que tiene que hacer el sacerdote, levanta la hostia y en ese momento sucede la transformación y tú en ese momento, la hostia es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes tocarla, va directo a tu boca. ¿Sí habían visto eso? Ok, entonces, creer en eso sería la Eucaristía. Después la confirmación tiene que ver con el don del Espíritu Santo. ¿Quién hizo la confirmación aquí? Ustedes van al infierno, ¿eh? No. No, ahí nos tienes con un sirio. Híjole, ahí le preguntan al pastor si pueden subir esto. Porque sí, ni modo. De un sirio que mi mamá no sé dónde los conseguía. Así. Que ahí tienes al niño así de... ¿Alguien le pasó? Sí, son... Y se le está derritiendo la cera porque antes no había platitos. Ahí quemándote la mano. Al niño le vale. Iba todos los sábados un ratito a catecismo. A mí me tocó estar en un orfanato, no voy a decir nombres, pero me tocó estar en un orfanato y los niños venían conmigo y les enseñaba de Biblia y me decían, entonces no tengo que hacer la confirmación. Y yo pues no, hombre. Resulta que los dueños del orfanato eran monjitas. No me corrieron, pero la monjita mayor, la Goku arriba, no, me odiaba. Que es fecha que si me la topo en la calle no me saluda, pero de frente me decía, hola profesor, pero todos los niños iban con ella y le decían, no, la Biblia dice, y la señora así de, y ahí tenías a un chorro de niños, porque yo andaba con ellos y me tocaba ir, que iban a hacer confirmación y se metían a la iglesia, y niños conmigo que decían, yo no la voy a hacer. Padrísimo, pero si no hay escrituras, ¿cómo van a saber? Entonces, la confirmación se supone que es el don del Espíritu Santo y ahí tiene que haber una convicción, ¿sí o no? Pero pues no, acá es parte de solo un rito, porque lo hacen con niñitos. Entonces, después viene el matrimonio. Abajo viene, es más, si tú te quieres casar por la iglesia, te piden que tengas todos los sacramentos, ¿va? Y el tanque, sí. Que tengas todos los sacramentos. La orden sacerdotal, que tiene que ver con el servicio a la iglesia. Algunos los pueden hasta servir. Que estés en el corito, que reparta, aunque sea, ahí pasas el alfolí para los diezmos. Haz algo para la iglesia. Te llevan de misiones allá a la colonia. Y la última es la unción, la reconciliación, que tiene que ver con la confesión y la unción de los enfermos. Todos estos sacramentos. Entonces ellos decían,
Sí, pero tiene que haber fe. O sea, sí, cree en Cristo. 2, obras, tienes que hacer algo. Vete hincado de aquí al Parque Tangamanga y te regresas. Y 3, lo que diga la iglesia, el orden sacramental. Si no tienes esto, tú no eres. Por eso a Martín Lutero, en la bula, en el edicto de ese papa, le dice, te doy 60 días para que te retractes. Porque si no te retractas, o sea, todo lo que has hecho, te excomulgo. Quedas fuera del cielo, quedas fuera de la iglesia. Y es como yo le voy a decir a Jesús que tú me robaste los refrescos. O sea, literalmente eso sería excomulgarte. Yo que tengo la autoridad, le voy a decir a mi papá Jesús que tú estás fuera del equipo. ¿Eso se puede? No, no se puede. Para los que estaban intentando regresarse, espero que esto te ayude. Este cuate de acá, que es Juan Tetzel, ofrecía indulgencias como perdón inmediato del pecado. Había un personaje que decía, así como suena la moneda al fondo del alfolí, así también salta el pecador del purgatorio. ¿Qué estaba diciendo? Así como salían estos documentitos que ya no les puede traer uno, era como una nota, era como un documento de parte de la iglesia que decía, ahí les va, aguanten. Aguanten. O ya le paramos. Ellos enseñaban esta doctrina, que sí, puede que sea salvo, pero como tu mente sigue bien corrupta, tu mente sigue toda mal torcida, eres impuro. Entonces, como eres impuro y te mueres, entonces la Virgen María y algunos, ya va a hablar de ella. La Virgen María y los santos orarán por ti. Y entonces, la gracia de ellos, porque María es llena de gracia, tanta gracia que te puede compartir así. Y los santos, que entonces ellos al orar por ti, te sacan del purgatorio porque te tienes que purificar ahí en el purgatorio. Doctrina toda loca. No existe en las escrituras el purgatorio. Está escrito para los hombres de que mueran una sola vez y después el juicio. No hay purgatorio. Entonces, estos cuates decían a la persona, no, es que mi esposo sí como que quería a Jesús, venía los domingos y el padrecito, no, pues sí era cristiano, pero bien impuro. Entonces, 500 varos, 500 pesos. ¿Quiere unas oraciones? Sí. ¿Para sacar al marido del purgatorio? Que el cuate se debe haber muerto en una cantina, así no, pero ¿lo sacamos del purgatorio por impuro? Sí. Paga, oramos y yo te aviso, porque van a hacer varias oraciones. ¿Quién sabe qué tan sucio estuviera tu marido? Van a hacer varias oraciones, vienes, pagas, te doy. Cuando acabemos de orar, yo te digo, ya salió. Ya. Sí, María, yo les digo, ya salió del purgatorio. Entonces te entregaban un papel. Ay, piden permiso, por favor. Entregaban un papelito. No se ha cancelado ninguna transmisión en YouTube, ¿verdad? Bueno, ni modo. Entregaban un papelito y se lo entregaban a la persona y la persona, ¡bravo! Ya salió del purgatorio, él está en el cielo. Y lo guardaba a otras notas que tenía de sus familiares, todos impuros, ¿no? Ok, en una de estas consejerías que he dado, alguien me dijo, y la voy a soltar porque le estamos diciendo que tenemos que guardarnos. Una pastorcita le dijo a una ovejita, y digo pastorcita porque así le dicen en su iglesia, pero le dijo que si no hacía tal cosa, que no puedo hablar al respecto tanto, pero que si no hacía tal cosa, ella queda en un estado impuro. Entonces ella me vino a preguntar, oye, ¿y si estoy impura? Changos, 2025. ¿Qué evidencia está dando la que pregunta? Que esta no abre las escrituras.
y que está exaltada la persona, al punto que está al mismo o más alto que lo que diga la Escritura. Estamos hablando de una iglesia, ¿eh? El cristiano de hoy tiene que estar con los ojos, tiene que estar con los ojos bien atentos, con el discernimiento en todo su sentido. Entonces este cuate ofrecía indulgencias como perdón inmediato por el pecado. Cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en contra de las indulgencias, cuando se recibía una lanísima, una ganancia deshonesta, todo lo que da, estaba entrando por medio de gente que quería sentir que sus familiares estaban fuera de un lugar que no existe. Pero esas ganancias que estaba recaudando la iglesia, las estaban usando para hacer lo que hoy se conoce como la Plaza de San Pedro y la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro es donde, humo blanco, tenemos Papa Nuevo. ¿Han visto eso? Esa plaza, esa la de San Pedro. Se estaba juntando dinero para hacer eso. Pero nadie diga nada. Pero ahí va el Martín Lutero. ¿Qué onda con ustedes? Que no fue el primero, Fueron casi 300, 400 años de gente que se empezó a levantar. Pero Martín Lutero tenía un amigazo que tenía la primera imprenta que se había creado. Y el primer libro en imprimirse, publicarse y copiarse, adivinen cuál fue, la Biblia. Para que tú la tengas ahí en el librero. Para que cuando opines como cualquier mortal de allá afuera. Ahí se quedaron callados. ¿Entienden la responsabilidad de entender? Hoy nada más alcanzamos a ver solo Escritura y solo por la fe. Y les digo algo, podríamos echarnos en serio, sin perder el tiempo, todo un año de domingos con una sola. Entonces, espero que esto les esté ayudando. Afirme tu fe. ¿Por qué lo decía en la oración del principio? Porque la Reforma nos enseña que ¿quién tiene el cuidado de nosotros? El Señor. Y que por más que quisieron silenciar lo que Él decía, no, siempre va a haber un remanente de gente rendida a Cristo que va a hacer que suene su voz en medio del silencio, que va a hacer que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Y ahora te toca hacer a ti. Porque hay muchas tinieblas a tu alrededor. ¿No lo ves? Ayer di una plática en el colegio sobre el Halloween con niños de primaria. Y intenté no ser tan profundo, pero sí dije un par de cosas. Y una mamá me habló ayer. Me dice, oiga, muchísimas gracias por lo que dijo, porque sí lo enseñaron en la iglesia, pero ahí en la escuela lo enseñaron más profundo. Y su hijo tiene 6 años. Y sus abuelitos no conocen de Cristo y él fue y les platicó todo. Entonces, el abuelito así como, le dice, oye, la mamá estaba trabajando. Le dice, oye, ¿nos salimos a pedir dulces? Uy, niño de 6 años confrontado con la tentación de una verdad que entendió. Le dice, mira, ahí tengo unas máscaras de luchador. Te pones tu máscara de luchador, la playera del Atlético San Luis y eres un payaso asesino. Vamos a salir a pedir dulces. Y el niño le dijo, no, porque yo sé que eso molesta a Dios. Eso fue su interpretación. Yo sé que eso molesta a Dios y nosotros no podemos estar haciendo eso. Y sí me dan ganas de salir y tener algunos dulces. Pero si esto tengo que sufrir, para que Dios no se moleste, eso es lo que me toca. Chiquito de 6 años. Y le habló a su mamá. El abuelito le platicó esto a la mamá. Y el niño, porque yo les decía en la prédica, es bueno sufrir a causa de Cristo, ¿sí o no? Desde chiquito lo entienden. Y el niño le habló a su mamá y le dijo, mamá, ¿me puedes comprar un dulce en la tienda? El que obedece sabe muy bien qué sí puede hacer, qué no puede hacer. Estamos hablando de un niño de 6 años. Pero el abuelo le prometió ir a la iglesia en 15 días. Por el testimonio de uno. Tú estás en medio de ambientes donde tú, si declaras la palabra, si eres fiel a la fe a la que Dios te ha rescatado, tú puedes ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, pónganse de pie, por favor.
Ayer comentaba con unos amiguitos, le decía, oren. Y esta persona te dijo, ¿otra vez? ¿Para qué fuiste rescatado? Si no es para tener comunión con Dios. ¿Sí o no? Estamos en la alabanza y pobres de Saraí, Marley, Fernanda, Jorge, Isra, los que hoy están acá al frente, no somos animadores, oiga. ¿Me estás grabando? Dios mío. No somos animadores. Se supone que tenemos en común Cristo, que tenemos en común la fe, en común la gracia. Nos regocijamos de lo mismo, celebramos al mismo. Tú no puedes estar desconcentrado en la alabanza. No puedes estar desconcentrado a la hora que se abren las escrituras en una predicación. Porque esas dos cosas te hacen palpar la presencia del Señor. La adoración con acción de gracias y la revelación de su carácter a través de las escrituras que nos enseña qué adorar. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias. Sin duda hay mucho que se puede hablar de las obras que tú has hecho a través de la historia, porque la verdad nunca sea callada. Te damos gracias por todos los precursores de la Reforma, por Martín Lutero, porque hombres sufrieron para que nosotros pudiésemos tener la palabra de Dios hoy en nuestras manos. Ayúdanos a entender lo sobrenatural y lo grande que es tener acceso a las escrituras hoy. Te pido por cada uno de mis hermanos que corra, que haya esa pasión por abrir su Biblia y entender que cada vez que ellos leen de tu palabra, tú les estás hablando directamente a su corazón. Quita en esta congregación, Señor, quita cualquier asunto que se esté volviendo más importante que tu palabra. Sean liderazgos, sean ministerios, cualquier cosa que se esté sobrepasando, de que tú no te lleves la gloria, perdónanos como congregación. Perdónanos si hay un líder o algún hermanito en esta congregación que quiera alzar la voz más fuerte de lo que tu palabra dice, a través de chismes, críticas, malas enseñanzas, suposiciones. Perdónanos, Señor, y regrésanos a las escrituras de tu verdad. Te damos gracias porque podemos tener un lugar donde reunirnos sin que nadie nos esté persiguiendo aún, y ayúdanos a permanecer en la fe, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahorita que empecé a orar, Señor, si hay alguien, como en el TikTok que se van cayendo, así lo siga viendo. Aquí no tenemos gente que puede ir en contracorriente. ¿Entendieron eso? No podemos tener, sentados por favor, no podemos tener gente que va en contracorriente. ¿Qué sería una contracorriente? Estamos hablando de una verdad y tú por allá en un grupito o así estás hablando de otra. Que Dios te lo perdone. Necesitamos estar juntos en esto. Cristo viene pronto. ¿Lo ven? Si están empezando a ver cosas que dices, ay, chihuahua, como que la Biblia habla de esto. ¿Lo están viendo? Y si no, lee las escrituras. ¿Sale? Dios les bendiga.